tal, amigos? Buen día. Me permito presentarme inicialmente. Mi nombre es Ramón Ortiz y es un placer que nos acompañen en una emisión más de su programa Universidad Sin Fronteras. Esperamos que el tema que hemos elegido este día en el ámbito de la democracia y que tiene que ver con los candidatos independientes sea de su interés. Para tratar este programa, para tratar este tema, hemos invitado a nuestro programa a uno de los catedráticos con mayor experiencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Me refiero al doctor Javier Ignacio Camargo González. El doctor Ignacio Camargo tiene amplia experiencia en investigación de carácter sociológica y política, pero además también ha desarrollado una serie de investigaciones que se ven plasmadas en artículos y en libros como el presente. Este libro en particular, que lleva por nombre Democracia, aborda en el capítulo 3 un tema que ha sido la base fundamental para invitar a nuestro compañero, a nuestro catedrático, a que esté este día aquí con nosotros. Presento a ustedes al doctor Ignacio Camargo González, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Sin más preámbulo, vamos a irnos directos precisamente a lo que es el tema que nos toca tratar. Las candidaturas independientes. Doctor, en el capítulo 3 de este libro tú abordas este tema de manera amplia, haces una investigación, le llamas tú una investigación fundamentada sobre lo que es el proceso electoral en donde pues emergen de una manera importante las candidaturas independientes en este país y que es precisamente en el proceso electoral próximo pasado de carácter federal y concurrente en el año 2015. Quisiera que nos platicaras qué te motivó primeramente a llevar a cabo esta investigación y qué encontraste sobre las candidaturas independientes en tu discurrir sobre la misma. Bueno, los candidatos independientes pues, se integran a una de las líneas de investigación con las que trabajamos de manera recurrente. No solo pues, el comportamiento electoral y la distribución del mercado electoral, sino que también se integra a los actores de la política, ya sea actores individuales, como en este caso los candidatos independientes, o actores colectivos, ¿no? Como pueden ser los partidos políticos, las organizaciones políticas y algunos grupos fácticos que también se involucran en los procesos electorales, ¿no? Entonces es una de nuestras líneas de generación e innovación del conocimiento con las que estamos trabajando de manera constante, recurrente, y pues es un tema de mucho interés, ¿no? Sobre todo en la esfera de la política y para pues, la población en general, ¿no? Para la ciudadanía en general. Las candidaturas independientes son una figura que fue plasmada en la Constitución de 1911 y posteriormente ratificada en la Constitución de 1917. Esta forma de participación política en la esfera de lo político electoral se elimina de la reglamentación y de la Constitución en 1946. Y luego hasta la reforma del 2013-2014 fue cuando se integra de nueva cuenta, ¿no? Aquí quisiera yo hacer un apartado, porque nuestro auditorio debe estar consciente de esta situación. Ya la Constitución vigente de 1911 tenía la presencia de esta figura de candidaturas independientes. Y la Constitución después, post-revolucionaria o de la Revolución Triunfante de 1910-1917, vuelve a plasmar en su texto original estas candidaturas. Es decir, no era algo novedoso para el pueblo de México en sí, sino más bien cuando se vuelven a retomar estas candidaturas que son eliminadas, como tú lo señalas, en 1946 y se retoman esta reforma de 2013, son muy innovadoras para la generación que nos toca vivir este momento. ¿Por qué tan importante es para el pueblo de México el que se haya establecido en esta reforma estas candidaturas, doctor?
Es muy buena pregunta. ¿Fue una válvula de escape del sistema o fue un logro ciudadano? Sí, que en parte hay una progresión, ¿no?, de demandas que llegan de la ciudadanía en general y que atraviesan en ocasiones a los partidos políticos. En este caso, las candidaturas independientes no habían tenido mucho eco en los agregadores de intereses que son los partidos políticos, y siempre fueron otros elementos de la sociedad los que van exigiendo, ¿no?, como la candidatura independiente como un derecho, ¿no?, como complemento de este derecho de votar y ser votado. Este es un elemento también que identifica el proteccionismo político al interior de los partidos políticos. Ellos, por supuesto, saben que cuentan con una serie de recursos que son muy importantes, entre los que se encontraba, por supuesto, la nominación o el monopolio de la nominación de las candidaturas. Y pues no iban a cederlo tan fácilmente. Hubo pues muchos notables en nuestra sociedad que intentaron ser candidatos independientes, porque pues uno de los artículos de la Constitución consagra este derecho, ¿no?, de votar y ser votado, aunque el artículo 41 ya especifica que exclusivamente pues serán los partidos políticos, claro, quienes pudieran decir, o que quienes tienen pues el derecho, la facultad de poder nominar a candidatos de elección popular. Esta manera de quitarle al pueblo, de quitarle a los ciudadanos la posibilidad de ejercer a plenitud su derecho de votar y ser votados durante tantos años, finalmente vino a cambiar la situación en el mundo, porque parece ser, doctor, y tú que hiciste esta investigación podrás darnos más luz, esta emergencia o este emerger de los candidatos independientes no solamente se está dando en México durante este renacimiento de la actividad política ciudadana a inicios de este siglo, sino que también en otros lugares del mundo, como España, como Francia, como Italia, como Alemania, como Chile o como Argentina, en nuestro continente, o el mismo Brasil, también están teniendo este tipo de emerger candidatos independientes. Sí. Bueno, en Estados Unidos también ha habido candidatos independientes a la presidencia. Tuvimos uno aquí, ¿no? Uno participa, Arturo del Hierro, es un conductor de noticias y de un programa de opinión pública en Radionet. Él fue candidato independiente del gobierno de los Estados Unidos, candidato independiente a presidente. Uh-huh. Es tan fácil postularte allá que yo quisiera, con este tema de la facilidad de poder postularte de candidato independiente en Estados Unidos, y cómo en México hemos puesto una serie de trabas que han impedido que pues esta gran cantidad de ciudadanos pues nobles, honestos, que quieren participar en las candidaturas independientes, no les haya resultado tan sencillo participar. Y yo con esto quisiera dar pie a este análisis que tú haces de lo que fue el proceso electoral 2015. ¿Cuántos ciudadanos lograron postularse de manera independiente a algún cargo de elección popular? Mira, es muy interesante, ¿no?, la pregunta, este tema, por supuesto, porque no es fácil ser candidato independiente. Hay una serie de reglas que fueron integradas a la LEGIPE, a la Ley Electoral Federal, y que para poder ser candidato independiente requieres de una serie de recursos con los que la gran mayoría de la ciudadanía no cuenta. No era solo esta posibilidad pues, de participar como candidato independiente inscribiéndote en la competencia. Sobre estos requisitos, perdón, sí, que te interrumpa, doctor, sobre estos requisitos que rompen con la simple voluntad del ciudadano de querer participar, sino que le ponen una serie de diques, de trabas, yo quisiera regresar a abordar este tema después de esta primera pausa. ¿Has terminado tu licenciatura y quieres continuar con tu formación académica? Acércate. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene un lugar para ti. Ven y conoce nuestros planes de estudio: Maestría en Comunicación, Maestría en Administración y Maestría en Administración Pública. No pierdas tiempo, infórmate y pregunta por nuestras promociones. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Conocer, hacer, transformar.
Amigos, ya regresamos a Universidad Sin Fronteras. Antes de irnos a la pausa, le preguntábamos a nuestro invitado de este día, el doctor Ignacio Camargo, sobre cuáles son este conjunto de requisitos. En algunos lugares fueron tales que realmente constituían una grave trave para quienes querían ser candidatos independientes. No cualquiera podría lograrlo, ya tocará el tema de analizar el caso de Ciudad Juárez del año pasado, pero en el proceso 2015, ¿cuántos sí lograron llegar a la candidatura? Bueno, en este artículo hicimos un recuento de quienes participaron como candidatos independientes y en total fueron 133. Jesús. Las candidaturas independientes, los candidatos independientes que en las distintas modalidades intentaron ser candidatos independientes. Aquí lo que comentabas, ¿no? Y regresamos al proteccionismo político, que es una característica del sistema de partidos en México. Ellos idearon la manera de que no todos los que quisieran ser candidatos independientes tuvieran la posibilidad de participar, de competir. Sí, pero no. Sí, pero con una serie de reglas que te inhibirían la participación. La mitad de los que lo intentaron no lograron, se quedaron en la etapa de ser aspirantes a candidatos independientes, que es esta primera etapa en la que los candidatos pues deben invertir una gran cantidad de recursos, lo que te comentaba hace un momento, una gran cantidad de recursos en equipos de ciudadanos que se integran a la candidatura y que buscan el respaldo de la ciudadanía, que es esta primera etapa en la que los candidatos o los ciudadanos que quieren convertirse en candidatos independientes buscan el respaldo ciudadano, ¿no? Ahí es donde el problema más grande, porque en algunos casos llegó hasta el 5%, el 3% o el 2%, dependiendo, ¿no?, de la entidad de la que se tratara, que como prerequisito, ¿no?, el respaldo de cuando menos el 2, el 3 o el 5% de la ciudadanía integrada en el padrón electoral por la demarcación por la que quisieran contender. Esto no lo hacen los candidatos de los partidos políticos. Ellos ya se supone que ya tienen un padrón con su membresía registrada, y ese es lo que yo, en una hipótesis que trabajo en este artículo, es precisamente que hubo inequidad en la competencia entre candidatos independientes por una parte y los candidatos de los partidos políticos, ¿no?, que contaban con una serie de recursos con los que muy difícilmente iban a poder contar los candidatos independientes. Una estructura partidaria, un registro, el conocimiento del partido, ¿no?, y el clientelismo forzado, que también es un elemento muy importante, que se integra pues a esta manera en la que los partidos políticos vienen contendiendo, ¿no?, por los procesos, por las candidaturas, por los cargos de elección popular. Bueno, y si hablamos de inequidad en el proceso electoral donde participan estos candidatos independientes, yo creo que el tema de los recursos económicos, ya una vez que logran la candidatura, es importante. Es que, mire usted, no basta ser candidato independiente y decir, ahora sí voy a ir a tocar puertas, porque hoy por hoy los políticos profesionales lo saben, y lo saben muy bien. No hay tiempo que sea suficiente para llegar a todos los hogares. La manera de llegar es a través de los medios masivos de comunicación, de forma tal que ahora mismo los candidatos independientes tienen muy limitada, extremadamente limitada su participación en estos medios. Tú hiciste la investigación, doctor. Yo quisiera que le dijeras ahora a nuestro auditorio cuál es la disparidad de los recursos que se utilizan en estos procesos entre el candidato independiente y los candidatos de los partidos políticos tradicionales. Sí, mira, hay lo que te comentaba, ¿no?, que hay una gran cantidad de recursos con los que ya cuentan los partidos políticos y que los candidatos independientes difícilmente van a poder tener, ¿no? Además de las trabas, por ejemplo, deben registrar una asociación civil, que es la que va a recibir los recursos que reciban de la membresía, de sus simpatizantes, de sus seguidores. Reciben recursos públicos, pero solo el 15 o el 20% de lo que recibe un partido político, el candidato de un partido político, sí. Es un porcentaje mínimo, casi simbólico, diríamos, con el que
pueden ellos pueden invertirlo en su participación, ¿no? No sé si la ética del investigador permita el pedir que nos des una opinión sobre este reparto de recursos. Es decir, cuando tú hablas de que se les da el 15%, el total de la bolsa que se les da a los partidos, dijera uno, pues bueno, el 15% de un total pudiera ser suficiente, pero no es así. Es el 15% entre el número total de candidatos independientes que participen. Es decir, se reduce, como tú dices, a una mera aportación que podríamos decir simbólica. Sí, sí, una gran cantidad de recursos. Desde mi punto de vista, ahora como sociólogo de la política y con la experiencia en el análisis de todo esto, de todos estos datos, yo te diría que debería de eliminarse el financiamiento público para los partidos políticos. La evidencia de que los candidatos independientes pudieron hacer campañas dignas, participar, no ganaron y las expectativas que se tenía de ellos eran muy altas, pero tuvieron la posibilidad de participar en un proceso electoral. Este es un buen ejemplo de que puede participar. Por supuesto, no cualquier persona podría participar en un proceso electoral, y de hecho el financiamiento público de los partidos políticos tuvo ese propósito, de que fueran políticos profesionales y la ciudadanía que se integrara a los partidos quienes participaran, y que el financiamiento privado no incidiera tanto en el proceso. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Sigues conservando tu VHS? ¿Vives en la era de piedra o qué onda? En la Universidad Autónoma de Chihuahua queremos que te actualices. Convierte tu VHS a DVD por solo 100 pesos. Ven al taller de televisión y nosotros te lo convertimos. Amigos, ya regresamos a su programa Universidad Sin Frontera. Esta mañana el tema son los candidatos independientes. Nuestro invitado, el doctor Ignacio Camargo González, nos ha dado una explicación amplia de cómo surgen y desde cuándo existen en la Constitución estas candidaturas independientes, cómo fueron después desaparecidas a mitad del siglo pasado y renacen con la reforma electoral de 2013. Ahora el tema es, bueno, a pesar de todas las trabas, a pesar de todos los requisitos para ser candidato independiente, ¿cuántos de los que participaron sí lograron su objetivo, doctor? ¿Cuántos de estos aspirantes, candidatos en su oportunidad, sí lograron llegar a la curul o a la presidencia municipal que buscaban o a una gobernatura? Fueron nada más 6. 6. 6. Y 6 de 183 candidatos independientes. Un gobernador, 2 alcaldes, un diputado local, un diputado federal y creo que me falta otro, fueron 3 alcaldes, 3 alcaldías. Y bueno, aquí algo que pues me parece también muy importante rescatar, lo que contábamos hace un momento y sobre el asunto de la ideología, la formación de los actores de la política al interior de los partidos. Una primer crítica que se le hizo pues a estas supuestas candidaturas independientes era que no eran realmente tan independientes como se suponía, ¿no? El 90%, 95% de quienes se integraron como candidatos independientes ya tenían experiencia, y algunos una muy larga experiencia, como actores de la política al interior de los partidos. Esto pues también les da la experiencia es muy, muy importante, claro, para pues, la red, ¿no? La manera en la que se obtienen los recursos, cómo puedes moverte, el plan de campaña, el posicionamiento, etcétera, ¿no? Y que te conozcan sobre todo, ¿no? Eso fue muy importante, por ejemplo, en el caso del Bronco, que fue uno de los candidatos independientes a la gubernatura que gana, con un margen muy amplio en Nuevo León, y pues es paradigmático, ¿no?, de lo que ocurre con los candidatos independientes. Él, con una militancia de 28 o 30 años en el PRI, ya había sido diputado, había sido presidente municipal, había sido dirigente estatal del PRI en Nuevo León,
y con una larga trayectoria y con una experiencia, ¿no? Muy importante en la esfera de la política. Entonces, aquí el cuestionamiento es cómo podríamos estar hablando de candidato independiente en este caso y en muchos otros, ¿no? ¿Independiente de quién? ¿Independiente de qué? O sea, el sistema de creencias, que también se le conoce como ideología, no desaparece cuando tú te sales de tu casa o cuando tú te sales de un partido. Ese sistema de creencias te lo llevas en mente y es con la red a la que perteneces, tu grupo de amigos, tus colegas, tus compañeros. Difícilmente vas a dejarlos de lado cuando te conviertas en candidato independiente. Entonces, el primer cuestionamiento, ¿qué tan independientes son los candidatos independientes? Y bueno, la otra pregunta, ¿son independientes con respecto de qué? ¿O de quién? ¿No? Sí, pues forman parte de la ciudadanía. Muchos de ellos, y más o menos en ese porcentaje, forman parte de la oligarquía político-económica porque han militado en los partidos y siempre en ese, y han llegado a esos niveles, ¿no? A esos niveles en los que se toman las decisiones. Y uno de los factores que está determinando que se conviertan en candidatos independientes es precisamente que no recibieron el respaldo de su partido político, ¿no? Y muchos de ellos regresan, curiosamente, primero compiten como candidatos independientes o por un partido, por un partido pequeño, y luego más tarde regresan al partido, ¿no? del que habían abandonado originalmente. Doctor, hemos hablado durante este programa sobre estas candidaturas independientes. El próximo año, 2018, habrá elecciones federales y habrá concurrencia de elección, particularmente en Chihuahua, es donde me quiero enfocar, en donde habrá que elegirse a presidentes municipales y a congresistas locales, diputados locales, así como síndicos y regidores. En el caso particular de Ciudad Juárez tenemos un presidente municipal independiente. Él surge a la vida política como un fenómeno mediático y da lugar a algunos análisis que algunos analistas hemos estado trabajando en un artículo al respecto que hemos denominado de los medios al poder. Y es que el poder que tienen los medios de comunicación es tal que han hecho que una persona sin ninguna experiencia política, como era el señor presidente municipal Armando Cavada, haya llegado y haya hecho trizas totalmente, políticamente hablando, a alguien con la experiencia de un Héctor Mundial Lardizábal, que participaba por tercera vez con índices de popularidad muy altos, y sin embargo fue aplastado con votos. 210,000 votos casi saca Armando Cavada, y su contendiente apenas llega a 100,000. La pregunta es, ¿qué posibilidades tiene en esta posibilidad de refrendar el triunfo, de volver a jugar, de ser reelecto? ¿Qué posibilidades tienen los candidatos independientes? ¿O qué experiencia ha habido? ¿O apenas será la primera ocasión en donde tendremos alcaldes que busquen nuevamente ser reelectos? ¿Qué posibilidades les ves? Pues mira, se dice que los procesos electorales vienen a refrendar el trabajo gubernamental, el trabajo en este caso, de un candidato independiente, de un alcalde que llega por la vía de la candidatura independiente. Entonces, la ciudadanía tiene esa potestad, tiene ese derecho, tiene esa facultad de poder ratificar. En este caso, pues existe ya la posibilidad de la reelección para presidencias municipales, para refrendar su trabajo, para respaldarlo. Te otorgo mi voto porque considero que hiciste un buen trabajo. Ese es el elemento fundamental, ¿no? El poder del voto, el poder que tiene la ciudadanía para mantener o para quitar a un partido político, o en este caso para mantener o quitar a un candidato independiente. Una especie de refrendo. Que llegó por la vía de la candidatura independiente, ¿no? Entonces, si un candidato independiente quiere mantenerse en el cargo, porque existe hoy en día esa posibilidad, tendrá que hacer un buen trabajo, como también lo deberían hacer los funcionarios que lleguen de los partidos políticos, ¿no? Esto es algo que se tiene que hacer. Aquí hay algo que todavía no hemos tocado, lo toco brevemente, tenemos apenas 2 minutos para terminar el programa, y tiene que ver con
la legislación que se va a hacer para este proceso de refrendo o vamos, aunque ya está autorizado por la Constitución el poder reelegir a alguien, el asunto es de que la legislación local no tiene todavía las reglas. ¿Crees tú que vayan a hacer reglas que faciliten este proceso o que vayan a tender a dificultar el proceso de reelección de los candidatos o de los presidentes municipales independientes? Mira, algo que ya ocurrió con los candidatos independientes y que en las modificaciones legales fue que se extralimitaron en muchos casos los congresos y los congresos locales por los intereses, ¿no?, de competencia o dejar fuera de la competencia a notables que podían realmente competir en el proceso. Pero la Suprema Corte echó atrás esas modificaciones porque eran inconstitucionales, es decir, estaban fuera de la norma y de la norma de la ley general, ¿no? Estaban, claro. Y eran del código estaban ya y parecía que pues tenían un nombre, ¿no? Claro, en particular para que iban con dedicatoria. Entonces algo que la propia ley tiene para resolver, ¿no?, cuando se den estos casos. Y creo que es pues el Estado de Derecho, en un régimen democrático, fundamental y sobre todo en la contienda electoral, ¿no?, que me parece muy importante. Y creo que pues los candidatos independientes, hace un momento hablamos de las encuestadoras, claro, que jugaron un papel muy importante, pero se mueven a través de los medios masivos de comunicación. Claro. O sea, la manera en la que han manipulado o han sido capaces de manipular este imaginario colectivo hacia un candidato, hacia otro, hacia un partido, lo vienen realizando a través de los medios masivos de comunicación, ¿no? Y aquí tenemos pues ahora nuestro presidente municipal que llega por la vía de la candidatura independiente, un hombre de medios, ¿no? Alguien que conocía la ciudadanía, cuando menos a través de los noticiarios, y más o menos tenían una idea de quién era, ¿no?, de quién se trataba. Doctor, bueno, pues con esta opinión vamos a cerrar nuestro programa, no sin antes agradecerte tu presencia aquí en Universidad Sin Fronteras, que no sea la última, que sea la primera de muchas, y que nos digas dónde podemos conseguir nuestros espectadores, nuestros radioescuchas, dónde pueden conseguir este ensayo, que lleva por nombre ¿Cómo es nuestra democracia? Este libro que habla sobre instituciones, cultura, política y elecciones analizadas en el norte de México. Y lo pueden conseguir también en la librería de la Autónoma de Ciudad Juárez, aquí en la biblioteca, más bien en las bibliotecas. En las bibliotecas. Están las bibliotecas y Editorial Eseón, que es la que editó el texto, ahí lo pueden conseguir. Gracias nuevamente. No, pues gracias a ustedes. Gracias sobre todo a usted que nos sintoniza una vez más en Universidad Sin Fronteras. La invitación para que nos acompañe la próxima semana en una edición más de nuestro programa. Recuerde que todos los programas tendrán un punto específico que analizar y desmenuzar, todo con el sentido de que la universidad esté cerca de la comunidad. Mi nombre es Ramón Ortiz, un placer haber estado con usted. Hasta pronto.